Luego de esta breve introducción, voy a seguir con la descripción de qué es lo que nosotros llamamos nuestra filosofía, cómo tratamos con los problemas, y les repito, esto es un ejemplo típico de un enfoque científico, solo tomar tiempo para poder enfocarme en los aspectos principales, pero si quieren saber un poquito más, hay un documento que se publicó en un diario científico, está ahora en nuestro website, también está en español, un colega peruano lo tradujo al español, y si ustedes están interesados pueden saber más y quieren leer acerca de esto. ¿Qué es esencial en este documento? ¿Cuáles son los pilares de nuestro enfoque? Bueno, el primero es que nuestros procedimientos son todos los mismos, están definidos a priori, y esto es lo importante en la ciencia en general y también en la investigación. Entonces, nosotros impedimos hasta la posibilidad de cambiar nuestra actitud dependiendo del tema con el que estemos tratando, incluyendo, por ejemplo, la presión social detrás de eso. Entonces, ya lo tenemos predefinido antes, entonces así impedimos cualquier tipo de prejuicio. Nuestra recomendación está basada solamente en la ciencia y no tenemos consideración por las cuestiones sociales y económicas, que también son importantes, nosotros lo sabemos, pero cuando nuestras recomendaciones se traducen en leyes nacionales, estos aspectos son todos nacionales, en lo que puede ser aceptable para Suiza, por ejemplo, no necesariamente aceptable para un país del tercer mundo o para otro país que también sea muy diferente geográficamente, pero somos un comité científico y solamente proveemos información científica. Y finalmente, voy a insistir más en esto, solo lo que llamamos efectos establecidos son considerados la base para nuestras evaluaciones y recomendaciones. Para llegar a estas evaluaciones tenemos varios pasos que seguimos. El primero, por supuesto, es estudiar, realmente saber y comprender y evaluar todo lo que aparece en la bibliografía científica, todo lo que se ha publicado. Esto es un gran problema porque, contrario a la percepción general y a los malos entendidos, que se cree que existen muy pocos estudios y que no se ha investigado demasiado, nosotros tenemos ahora la dificultad de tratar con una cuestión que también, debido a la presión social, lógica. Eso no significa necesariamente un efecto en la salud. Solo ocurre un efecto en la salud cuando el nivel de la respuesta biológica es tal que el mecanismo de compensación no pueden compensarlo, y entonces eso puede llevar a consecuencias adversas. Entonces nosotros consideramos efectos biológicos que, debido a la naturaleza, por ejemplo, cuando se rompe la cadena del ADN, un típico efecto biológico que es posible que lleve a malas consecuencias a la salud. Entonces, si tenemos sospechas de estos efectos, los consideramos también. Al final de este proceso identificamos lo que se llama efecto crítico, ya lo voy a explicar, y establecemos las restricciones básicas. Como ya dije, esta es una tarea inmensa. Somos muy pocos y la comisión es muy limitada para poder hacer todo eso solos, y esto explica por qué colaboramos estrechamente con otras personas y con otras organizaciones internacionales. Otra es la IARC, la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, y de las Naciones Unidas para el estudio y la evaluación de cáncer. Es de mucha importancia porque la mayor preocupación de los campos electromagnéticos tienen que ver con el cáncer, y también la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la organización con mayor autoridad en el mundo que trata con cuestiones de la salud. Entonces establecemos los hechos de que hay una secuencia de acciones para analizar
el estado mundial de la ciencia de fuentes con los efectos en la salud. Y después la IARC analiza los efectos del cáncer y sobre la base de toda esta información, la OMS, en colaboración con la ICNIRP, hace una evaluación general de todos los posibles riesgos, ya sean de cáncer o no, de los campos electromagnéticos, y se publican en una serie que se llaman criterios medioambientales de salud. Y estos 3 informes son unos 500 páginas cada uno que forman la base científica de nuestros estándares y recomendaciones. Y esto requiere, como les repito, que les estoy dando ejemplos de métodos científicos que no son exclusivos de nuestra comisión. Una evaluación científica debería ser a la misma vez comprensible y selectiva. ¿Qué quiero decir? Abarcativa. No podemos ser transparentes y honestos y excluir papers científicos que se hayan publicado en un jornal internacional a priori, pero a la misma vez es selectiva en el sentido de que las cuestiones públicas son los requerimientos públicos para la credibilidad de lo que estudiamos. No todos los estudios científicos tienen el mismo valor. Los estudios en una evaluación científica, los estudios no se cuentan, sino que tienen que ver con el peso que tienen, y eso es el peso de la prueba. Y este equilibrio de la prueba se basa en la evaluación de calidad científica, si es replicable o no. Y esto desde Galileo Galilei es así. Es una práctica de la ciencia que ese estudio tiene que ser susceptible de ser replicado. Sus resultados deben ser confirmados. Y finalmente, tienen que ser consistentes, y voy a explicar con mayor detalle qué es lo que quiere decir consistencia con esta metáfora de un edificio. La ciencia del conocimiento es como un edificio, se va creando y ladrillo tras ladrillo va aumentando la altura piso por piso. Lo más evidente, bueno, lo más alto es el techo de ese edificio. Pero las otras partes también son importantes en el caso de los campos electromagnéticos y en la mayoría de las ciencias de la salud. Los más importantes o los más evidentes y hasta algún punto la contribución más útil proviene de la epidemiología. Es muy importante porque es el área que estudia directamente los efectos sobre el ser humano en condiciones reales de exposición.